Queremos resolverlo dado ecuación de valor absoluto. Tenemos el absoluto valor de la cantidad. 2x más 1 es igual al valor absoluto de la cantidad 6x menos 4. Antes de continuar, mira las notas aquí a la derecha. En general, si tenemos una ecuación en forma del valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y, hay 4 casos a considerar. La ecuación será verdadera cuando x sea igual a y o menos x es igual a menos, y pero fíjate en estos dos las ecuaciones son equivalentes. Si multiplicamos ambos lados de la primera ecuación por menos 1, obtenemos menos x es igual a menos, y los otros dos casos si x es igual a menos y o x negativo es igual a y pero una vez más, estos dos las ecuaciones son equivalentes. Si multiplicamos ambos lados de la primera ecuación por menos 1, obtener menos x igual a y. Esto indica para configurar y resolver ecuaciones a resolver la bioecuación opuesta, dado que solo tenemos que establece y resuelve dos ecuaciones. Una de la primera bala y uno de la segunda bala. Pero la primera ecuación, dejemos las expresiones dentro del valor opuesto como positivas y pongámoslas iguales entre sí. De nuevo, si tomamos el opuestas a ambas expresiones y las igualamos entre sí, la ecuación será equivalente a esta ecuación. Y luego, para la segunda ecuación, dejemos la expresión en x más 1 positivo y luego tomamos lo contrario. O haz la segunda expresión en el negativo de la derecha, lo que nos da la expresión positiva. 2x más 1 es igual a un valor negativo o lo opuesto a expresión 6x menos 4. Y de nuevo, si intentamos configurar esto donde tomamos el opuesto al lado izquierdo y manteniendo el lado derecho positivo, la ecuación sería equivalente. Así que solo tenemos que configurar y resuelve estas dos ecuaciones. Volviendo a la izquierda. Cuando tomamos lo positivo, expresiones, simplemente podemos eliminar los paréntesis y resolver para x. Sigamos, y restemos 6x en ambos lados para obtener los términos de x por un lado, simplificando. Tenemos menos 4x más 1 es igual a menos 4, por ejemplo restar 1 en ambos lados. Simplificando tenemos negativos 4x es igual a menos 5. Y, por último, dividimos ambos lados por menos 4, lo que nos da que x es igual a positivo 5 cuartos o 1,25. Fíjate que digo que estoy dando el aquí es decimal, está bien obtener el decimal como siempre y cuando termine. Nunca querríamos redondear el decimal porque entonces la solución ya no es exacta. Y ahora, para la segunda ecuación, podemos dejar los paréntesis de la izquierda a la derecha. Podemos pensar de tomar el opuesto de cada término entre paréntesis o distribuir uno negativo. Esto nos da 2x más 1 es igual a menos 6 más 4, y sumar es todo para x. Vamos a sumar 6x a ambos lados. Simplificando tenemos 8x más 1 es 4 restando 1 en ambos lados. Tenemos 8x es igual a 3 y dividimos ambos lados por 8. Tenemos x igual a 3 octavos o un decimal 0,375. Estas son las dos soluciones de la ecuación de valor absoluto dada. Sin embargo, antes de continuar, vamos a comprobar esto gráficamente para comprobar gráficamente la solución. Graficamos que y es igual a opuesto a b de la cantidad 2x más 1, e y es igual al opuesto b de la cantidad 6x menos 4. Las coordenadas x de los puntos de intersección serán estas soluciones. Mirando la gráfica, tenemos dos puntos de intersección. Para el primer punto de intersección, tenemos x igual a 0,375 o 3 octavos. Y para el segundo punto de intersección, tenemos 1,25 o 5 cuartos. La gráfica verifica nuestro. Las soluciones son correctas. Espero que te haya resultado útil.